En este video vamos a conversar sobre raíces unitarias estacionales, ¿sí? O sea, vamos a conversar sobre cuándo una serie puede ser no estacionaria, con R, ¿sí? Debido a su componente estacional, ¿sí? Con L, ¿sí? De vuelta, esto por el sonido de las palabras se vuelve medio un trabalengua, ¿sí? Pero de vuelta, son en principio dos conceptos distintos que en este punto que vamos a conversar ahora se tocan, sí, pero que en principio no tienen nada que ver uno con el otro, sí. Ok. Ya hablamos de este proceso, sí, en las slides anteriores, sí. Un proceso, bueno, de vuelta lo habíamos visto con un componente ARUNO también, pero saquemos el componente ARUNO para conversar primero esto, sí. Em, de vuelta, este es un proceso autorregresivo de orden 4, uno podría pensar, sí. Pero de vuelta, y es una serie trimestral, entonces este componente, ¿sí? Eh, del proceso estocástico de la serie, ¿sí? Donde I depende de su rezago 4 periodos para atrás, lo podríamos pensar como asociado al comportamiento estacional que tiene la serie I, ¿sí? O sea, como que I, eh, digamos, en todos los periodos del año tiene un movimiento recurrente, ¿sí? ¿Sí? Un comportamiento recurrente que corresponde al comportamiento de la serie a lo largo del año calendario, ¿sí? Bueno, y acá en este tipo digamos, de modelo, bueno, en principio no tenemos ningún problema, ¿sí? Siempre y cuando, justamente, el valor absoluto de Φ4, ¿sí? Sea menor a la unidad, ¿sí? Si esto se cumple, ¿sí? Este proceso es un proceso estacionario, ¿sí? Y a esta serie no hay que darle ningún tratamiento. ¿Sí? Si yo creyera que una serie sigue este tipo de proceso, bueno, tengo que estimar ahí, digamos, incluyendo su cuarto rezago, digamos, como variable independiente, ¿sí? Y a través de la estimación de esa ecuación voy a poder describir el proceso estocástico de la serie, ¿sí? O estimar el proceso estocástico de la serie y eventualmente pronosticarla, ¿sí? Em, ok, ahora el problema lo vamos a tener, sí, lo vamos a tener si justamente no se cumple esta condición que pusimos acá, ¿sí? Si no se cumple esta condición que pusimos acá, es decir, Φ4 lo podemos considerar, por ejemplo, igual a 1, ¿sí? ¿Mm? Bueno, fíjense que ahora no se cumple la condición de estacionariedad, ¿sí? De este proceso autorregresivo. Básicamente, este proceso autorregresivo tiene 4 raíces asociadas a su polinomio de operadores iguales a la unidad, ¿sí? Em, ¿Sí? Entonces, ¿qué tratamiento habría que darle a esta serie? ¿Sí? Ahora, yo lo que quiero es transformar esta serie de tal forma que esa transformación sea estacionaria, ¿sí? Para así, con esa transformación de la serie, poder modelarla, ¿sí? Em, a través de la metodología Boxy-Jenkins, ¿sí? Bueno, el tratamiento apropiado en este caso es la diferenciación estacional, ¿sí? Y lo podemos pensar igual que en el caso del random walk, ¿sí? A ver, cuando nosotros tenemos un random walk de este tipo, ¿sí? Uno de los casos más simples, probablemente el más simple de proceso no estacionario, yo lo que decía es, bueno, mira, si yo paso esto para acá restando, ¿sí? Lo que me termina quedando es que, perdón, la diferencia de I sub t es igual a E sub t. ¿Sí? Y E sub t es un proceso estacionario, ¿sí? Porque E sub t es un proceso ruido blanco, ¿sí? El término error sí, un proceso ruido blanco. Un proceso ruido blanco es un caso particular de un proceso estacionario. Entonces yo sé que diferenciando un random walk obtengo algo que es estacionario, ¿sí? Bueno, acá podemos hacer lo mismo, ¿sí? Podemos pasar esto para acá restando y lo que nos queda, ¿m? Es la diferencia de I sub t, pero ahora lo vamos a anotar de esta forma. Y eso nos queda que es un proceso tipo río blanco y por lo tanto estacionario, ¿sí? Un caso particular de proceso estacionario. ¿Qué es lo que puse acá abajo? Eso es un 4, ¿sí? Y fíjense, acá les aclaro qué es la diferencia estacional, ¿sí? Bueno, es la diferencia respecto al mismo periodo del año anterior, ¿sí? ¿Qué es lo que decimos acá? ¿Sí? Fíjense que es el tratamiento que hay que darle a este tipo de casos, ¿sí?
yo, a diferencia, digo, por ejemplo, que un proceso random walk o en un otro proceso más complejo, ¿sí? Donde la raíz unitaria que tiene el proceso, o las raíces unitarias que tiene el proceso están asociadas a un componente no estacional, ¿sí? Bueno, acá lo que tengo que hacer es también aplicar diferencia, pero en vez de diferenciar respecto al periodo anterior, diferenciar respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Por qué? Porque justamente la raíz unitaria que tiene este tipo de procesos surge eh, del comportamiento estacional que exhibe la serie, ¿sí? O sea, ¿m? Bueno, esta entonces es el tipo de diferenciación que deberíamos aplicar en este caso que está acá, ¿sí? En este caso que está acá. Ok, bueno. Ahora nos podemos encontrar con algunas cosas más complejas, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que la serie tiene algún componente más, ¿sí? O sea, que la serie eh, básicamente tiene una raíz unitaria estacional, ¿sí? Pero tiene aparte un componente autorregresivo. Pero bueno, supongamos que el componente autorregresivo es estacionario, ¿sí? Y pongamos un caso, un ejemplo simple, ¿sí? Que el componente autorregresivo es de orden uno. ¿M? Em, bueno, en este caso lo que tendríamos es acá un coeficiente phi 1, valor absoluto menor a uno, ¿sí? ¿M? Y el coeficiente phi 4 es igual a la unidad, ¿sí? Entonces, si yo expresara este proceso en términos de su polinomio de operadores y factorizara ese polinomio de operadores, podemos llegar a esto que está acá, ¿sí? Y fíjense que las raíces unitarias vienen por este lado ahora, ¿sí? Siempre, obviamente, que phi 1 sea valor absoluto menor a la unidad, ¿sí? Eh, ok, entonces el problema viene por acá, queda claro. Si tenemos cuatro raíces del polinomio de operadores iguales a la unidad. Eh, ok, en este caso, ¿qué tratamiento corresponde darle a la serie? El mismo que en el caso anterior. Si el problema de las raíces unitarias viene por el componente estacional, ¿sí? Por lo tanto, la diferenciación que yo aplique tiene que ser estacional, ¿sí? Tiene que ser respecto al mismo periodo del año anterior. ¿M? Y esta diferenciación me va a dar una serie, digamos que es un proceso, o que sigue un proceso estacionario. Si fíjense que si yo paso esto para acá restando, ¿sí? Acá, fíjense que lo que me queda es la diferencia de I sub t respecto a cuatro periodos para atrás, ¿sí? Que lo notamos de esta forma que está acá, ¿sí? Es esto que hice acá. Lo que me queda en el miembro derecho, bueno, es phi 1, ¿sí? Y fíjense, nos queda phi 1 menos phi 1 por I sub t menos 5. Puedo sacar factor común phi 1, ¿sí? Y I sub t menos 1 menos I sub t menos 5 es la diferencia respecto a cuatro periodos para atrás de I sub t menos 1, ¿sí? Porque es de vuelta es I sub t menos 1 menos el valor de I cuatro periodos hacia atrás, ¿sí? Entonces es eso, ¿sí? Entonces lo que me queda finalmente es como si fuera un proceso autorregresivo de orden uno en la diferencia estacional de I, ¿sí? Em, que va a ser un proceso estacionario siempre y cuando phi 1 sea en valor absoluto menor a la unidad, que es lo que dijimos antes, ¿sí? Ok, ahora nos podemos encontrar con una situación de este tipo también, que donde fíjense que ahora he forzado a phi 1 y a phi 4 a ser iguales a la unidad. Y en este caso la factorización del polinomio de operadores de este proceso va a quedar con esta estructura, sí que les apareció en pantalla, y fíjense que ahora tengo raíces unitarias. Acá tengo una raíz unitaria, acá, sí, una, y acá tengo cuatro raíces unitarias, sí, por el componente estacional. Entonces el problema ahora está en los dos lados, digamos, ¿no? En los dos componentes, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el tratamiento apropiado en este caso? Voy a tener que aplicar los dos tipos de diferenciaciones, ¿sí? Voy a tener que diferenciar la serie respecto al periodo anterior y luego a esa diferencia de la serie aplicarle diferenciación estacional. ¿M? Entonces se vería de esta forma, ¿sí? O sea, yo diferencio la serie y luego aplico diferencia estacional de la diferencia, ¿sí? De I sub t. Que sería lo mismo que decir esto, ¿sí? O sea que a la diferencia de I sub t le tengo que calcular, ¿sí? Le tengo que restar eh, el valor de la diferencia I sub t del mismo periodo del año anterior, o sea, la diferencia I sub t menos 4, ¿sí?
Y bueno, esto sería la diferencia de I sub t, si esto es diferencia de I sub t, esto es la diferencia eh, de I sub t menos 4, simplemente reemplacé por lo que eran. Y bueno, acá operando algebraicamente pueden llegar a la conclusión de que esta diferencia que está acá, si esto está acá, se puede calcular también de esta manera, ¿sí? Simplemente se los muestro para que lo vean, ¿sí? Ok, entonces si tenemos ambos tipos de raíz unitaria, lo que tenemos que hacer es aplicar ambos tipos de diferenciación, ¿sí? O sea, las dos diferenciaciones tenemos que aplicar. Ok, entonces fíjense que nosotros hemos hablado de los procesos ARIMA, ¿sí? ARIMA PDQ, ¿sí? ¿Mm? Eh, pero ahora tenemos también componentes estacionales, ¿sí? Que corresponden a esos, a ese tipo de componente estacional aditivo y multiplicativo, ¿sí? Que llamamos SAR y SMA, ¿sí? Y además vimos que podemos tener raíces unitarias, ¿sí? Digamos, asociadas al componente estacional de una serie, ¿sí? Entonces, de aquí surge una nueva notación, ¿sí? Para este tipo de modelos, ¿sí? A ver, primero recordemos, para los ARIMA PDQ, ¿sí? Si yo tenía algo así, ¿sí? Fíjense que esto es un proceso ARMA 1.1, bueno, uno podía hablar de un ARIMA 1.0.1, ¿sí? Porque D es igual a cero, porque no hace falta diferenciar esta serie, ¿sí? Este proceso estocástico, para convertirlo en algo que es estacionario, ya es estacionario de por sí, ¿sí? De vuelta, esto siempre asumiendo que φ1 es un número con valor absoluto menor a 1, ¿sí? Ahora, si nosotros planteamos un proceso de este tipo, ¿sí? Donde fíjense que la variable dependiente es la diferencia y sub t, ¿sí? Acá el rezago, ¿sí? Que entra es de la diferencia y sub t, ¿sí? Es el primer rezago de la diferencia de sub t. Bueno, hablábamos de un ARIMA 1.1.1, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un proceso que tuvimos que diferenciar una vez para convertirlo en estacionario, ¿sí? Fíjense que acá está diferenciado una vez. ¿M? Y una vez que lo diferenciamos, ¿sí? Esa transformación de la serie sigue un proceso ARMA 1.1, ¿sí? Que sería, este sería el componente AR1 y este sería el componente MA1. Pero de vuelta, ahora queremos también contemplar el tema del el orden, o sea, de si hay que incluir, digamos, términos estacionales, ¿sí? De ese tipo que vimos, SAR y SMA, ¿sí? O aditivos, tal vez, sí, también podría ser el caso. Y aparte queremos, de alguna manera, anotar si hace falta diferenciar la serie estacionalmente, además de diferenciarla respecto al periodo anterior, ¿sí? Entonces, por eso es que surge esta notación, arima PDQ y PDQ con mayúscula, ¿sí? Y este S que está acá hace referencia a la frecuencia de la serie, ¿sí? Acá indicamos la frecuencia de la serie, ¿sí? Sí. Eventualmente diferenciamos, o si estos componentes estacionales, ¿sí? P y Q, ¿sí? Hacen referencia a 4 periodos hacia atrás, a 12 periodos hacia atrás, ¿sí? O lo que sea, ¿sí? Depende de la frecuencia de la serie. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo un proceso de este tipo, fíjense, yo digo que este es un proceso que hubo que diferenciar una vez respecto al periodo anterior y luego hubo que diferenciar esa diferencia, digamos, respecto a 4 periodos para atrás. ¿Sí? De vuelta, estamos asumiendo que trabajamos con series trimestrales, ¿sí? Bueno, esto lo tuvimos que hacer para convertir a la serie original, ¿sí? En algo que sea estacionario, ¿sí? Bueno, entonces tuvimos que diferenciar una vez respecto al periodo anterior y una vez respecto a 4 periodos hacia atrás, ¿sí? Entonces, D minúscula es 1, D mayúscula es 1, ¿sí? Y una vez que transformamos la serie de esa forma, lo que nos queda es un proceso ARMA 1.1. Este es el componente AR1 y este es el componente MA1. ¿Mm? ¿Sí? O sea, esa transformación de la serie es un proceso ARMA 1.1. Por lo tanto, P minúscula es igual a 1 y Q minúscula es igual a 1. ¿Tiene algún componente estacional adicional a la diferenciación? Sí, este proceso no. Entonces, P mayúscula y Q mayúscula son iguales a cero. ¿Mm? Esto sería, fíjense, un proceso que tuvimos que diferenciar una vez respecto al periodo anterior, o sea que D minúscula es igual a 1. Luego hubo que diferenciarlo estacionalmente, o sea que D mayúscula
es igual a uno, ¿sí? Lo diferenciamos una vez estacionalmente también. Y luego me queda un proceso, fíjense, ma, donde entra e sub t menos uno, e sub t menos 4, de vuelta esto es una serie trimestral, y fíjense que el término correspondiente al componente más 5 sería, ¿sí? Al quinto rezado del error, tiene su coeficiente, tita 5 restringido a ser menos la multiplicación de tita 1 y tita 4. Entonces, bueno, este término que está acá representa un componente más estacional. Entonces acá le ponemos un 1, ¿sí? Con esto, acá, con el indicador de la frecuencia, sabemos que, bueno, el término estacional tiene que ser respecto a 4 periodos para atrás. Entonces acá lo único que indicamos es un 1, ¿sí? Que tiene un componente estacional, ¿sí? Entonces, y aparte tiene un componente más 1, ¿sí? Que es este que está acá. ¿Sí? Tiene un componente más 1. Entonces, P minúscula y mayúscula son iguales a cero, porque acá no hay componentes autorregresivos, ¿sí? D minúscula y D mayúscula son iguales a uno porque hubo que diferenciar una vez la serie respecto al periodo anterior, y luego diferenciar esa diferencia respecto a 4 periodos hacia atrás. Y luego Q minúscula y Q mayúscula son iguales a uno, ¿sí? Por lo que acabamos de comentar. ¿Mm? Bueno, este, por ejemplo, sería un proceso ARIMA 100-011 con frecuencia trimestral también, ¿sí? 4. Acá está la frecuencia. Fíjense que esta serie hubo que diferenciarla solo estacionalmente, con lo cual D minúscula es igual a cero, pero D mayúscula es igual a uno. Y una vez diferenciada, lo que me queda es un componente AR1, ¿sí? Fíjense que la diferencia respecto al periodo anterior de I sub t depende de la diferencia respecto al periodo anterior, del mismo periodo, perdón, del año anterior, eso quería decir, de I sub t menos 1, ¿sí? Este es el componente autorregresivo. ¿Mm? Y luego nos queda un componente más que, como de vuelta, estamos asumiendo que trabajamos con series trimestrales, es respecto a 4 periodos para atrás, entendemos que tiene que ver con el componente estacional de la serie, ¿sí? Entonces, tiene un componente estacional más, ¿sí? Lo que aquí ocurre es que no hay interacción, ¿sí? Fíjense acá, acá abajo, ¿no? Digo, acá, ¿sí? Este término de acá no existe, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque el término ma no tiene ningún componente ma no estacional con el cual interactuar. Entonces, necesariamente se comporta como un término aditivo, ¿sí? ¿Mm? Lo mismo va a pasar con un término AR, ¿sí? Si no tiene un componente, yo pongo un término AR estacional, un proceso que no tiene un componente AR no estacional, no va a tener un término con el que interactuar, entonces necesariamente se comporta como un término AR estacional aditivo, ¿sí? Siempre estos términos SAR y SMA necesitan para que modelen la estacionalidad de forma aditiva y multiplicativa, algún otro componente de su mismo tipo de proceso con el cual interactuar. No necesariamente tiene que ser un AR1 o un MA1, sí puede ser una estructura más compleja, ¿sí? Pero necesitan algún otro componente no estacional con el cual interactuar, ¿sí? En este caso, de vuelta, en este ejemplo acá, el componente estacional, que es correspondiente a un MA, ¿sí? No tiene nada con que interactuar, pero no deja de ser un componente estacional, ¿sí? Dado que estamos trabajando en una serie trimestral, ¿sí? Por lo tanto, lo anotamos ahí, pero no tiene términos de interacción, ¿sí? Con otros componentes. ¿Mm? Bueno, con esto concluimos el video, ¿sí? Em, en el siguiente video vamos a volver a RStudio y vamos a ver un ejemplo de cómo modelar una, una serie, ¿sí? Que tiene estacionalidad, ¿sí? Vamos a ver más que nada, digamos, digamos, cómo trabajar este tema de las raíces estacionales, ¿sí? En RStudio y después cómo modelar la serie también, ¿sí? Em, el ejemplo que vamos a ver es un ejemplo clásico de la literatura de Boxy Jenkins, ¿sí? Que es una serie de pasajeros de avión, ¿sí? De Estados Unidos, ¿sí? De cantidad de pasajeros de avión de Estados Unidos. Em, y bueno, la diferencia, lo interesante es que, bueno, vamos a salir, creo que por única vez en estos videos, del ejemplo de series trimestrales y va a ser una serie de frecuencia mensual, como para poder ver que uno no solo trabaja con series trimestrales en este contexto, ¿sí? De vuelta lo elegimos en las slides como ejemplo porque es un caso simple para explicar, ¿sí?
Pero bueno, vemos el detalle en el próximo video, ¿sí?